brilla su esplendor con oferta limitada y una red segura es refugio de valor en la tormenta futura. Hola, buenos días a todos, bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y tuvimos subidón en el día de ayer. Este es el gráfico impresionante, la vela que tuvimos en el día de ayer. Estamos en 94.175, tenemos unas cuantas cosas que comentar. Lo primero, bueno, pues al final pasa lo que tenía que pasar. Trump se baja los pantalones, como todo el mundo con dos dedos de frente hubiera pensado que iba a pasar, y da marcha atrás con China y dice que reducirá los aranceles sustancialmente. Ya dijimos que esos aranceles era imposible sostener, o sea, todo el mundo debería saber que eso era mentira en el momento en que los estaba anunciando. Entonces, todos los que vendieron con pánico en ese momento, tanto Bitcoin como acciones, no sé en qué estaban pensando, porque esto ya se sabe que es insostenible, lo hemos comentado aquí 1000 veces. Era un tiro en el pie directo del propio Estados Unidos contra ellos mismos. Evidentemente iba a hacer daño al resto del mundo también, pero ellos eran los principales perjudicados y estaba claro que iba a dar marcha atrás. ¿Vale? Ha pasado de decir si siguen subiendo, si siguen contrarrestando nuestros ataques, nosotros atacaremos más fuertes. Ha pasado de eso a decir vamos a ser amables, ellos también lo serán y veremos qué sucede, y no serán cero los aranceles, pero bajarán sustancialmente. O sea, lo único que ha dicho es que no serán cero. Solo le faltaba ya bajarse los pantalones por completo y decir que los aranceles iban a ser cero y libre comercio. Solo le ha faltado eso. Pero todo el mundo lo tenía clarísimo que esto iba... Bueno, todo el mundo, ya digo, que tuviese dos dedos de frente y que pensase un poco a nivel económico, tenía claro que los aranceles esos que se querían imponer a China eran imposibles. Esos aranceles se los puedes poner a un país pequeñito que no va a poder hacer nada para contrarrestarte. Vale, pero a China no. A China no se lo puedes hacer. Todo el mundo lo tenía claro, parece ser, menos ellos. Y ahora mismo pues están casi mendigando que los chinos se porten bien, porque esto de decir vamos a ser amables, ellos también lo serán y veremos qué sucede, amables no han sido. No han sido, y los chinos no se van a olvidar de esto fácilmente. O sea, llegarán a un acuerdo seguramente para que las relaciones comerciales sigan, pero China seguramente seguirá buscando sustitutos para que esto no le vuelva a pasar. Intentará disminuir ese 12% de sus ventas que tiene a Estados Unidos, intentará reducirlo al 10, al 8, al 7, al 6, al 5, lo máximo posible, para no tener que depender de la ventolera que le pueda dar a una persona en concreto, ¿no? En este caso Donald Trump. Bien, esto evidentemente los mercados pues lo han asumido como una noticia positiva y ha rebotado todo. Las bolsas han rebotado, aunque todavía no lo suficiente, las bolsas se han quedado bastante todavía estancadas, pero yo creo que van a ir a por la línea bajista, como decíamos ayer en el vídeo de mercados, y que una vez que rompan 5.500 subiremos bastante. De hecho, ya dije, cuando estábamos ahí en los mínimos, aquí, que la bolsa va a ir a máximos otra vez. Este año, probablemente. Antes de final de año estaremos en máximos, o si no es antes de final de año, a principios de año, es decir, vamos a ir a máximos. O sea que, y lo dijimos cuando estábamos en mínimo, y dijimos que estos mínimos no los va a volver a tocar el SP500, a menos que pase una catástrofe global. Catástrofe, pero muy gorda, o sea, como en plan, como lo que pasó con el COVID o algo de eso. Si no pasa eso, una catástrofe global inesperada gorda, pero muy gorda tiene que ser, esos niveles no los vamos a volver a ver nunca. Esos 4.800 del SP500. Y la gente en esos días parecía que pensaba que se iba a caer otro 50% más. Pues no. Entre otras cosas porque lo que se estaba haciendo no iba a durar. O sea, el tema de los aranceles, que era por lo que estaba cayendo fuerte, no iba a durar. Y ya se está viendo que no ha aguantado. ¿Cuánto ha aguantado? ¿Una semana y media con los aranceles? No sé cuánto ha aguantado. ¿2 semanas? Es imposible.
No puede sobrevivir la economía de Estados Unidos sin negociar con China. No, a corto plazo no. Porque es el único que realmente le puede proveer de ciertos productos a un coste competitivo. Porque claro, y que en cantidad suficiente. Porque no solo es el coste, que sí, que es mucho, sino en la cantidad también. Que no tienes otros productores en el mundo que te puedan proveer de cantidades tan grandes como lo hace China. Y entonces eso subiría enormemente los precios también, porque no habría ni siquiera material, ¿vale? Esto es como lo de el proyecto ese que hay de Arabia Saudí de de hacer una ciudad en línea durante no sé qué cuántos kilómetros en medio del desierto. Para llevar el proyecto ese a cabo en el periodo de tiempo que decían que lo iban a llevar, no había suficiente oferta de acero en el mundo. Aunque todas las empresas hiciesen producción 100% y lo mandasen para ese proyecto de Arabia Saudí, aún así no llegaba para terminarlo a tiempo. No daba abasto. Pues esto es lo mismo que pasa con China. China produce tanto que si tú se lo quieres comprar a otro, no tienen. Entonces era absurdo totalmente y bueno, pues hemos vuelto para atrás. Y ahora el mercado, pues eso, lo agradece con estas subidas. Parece que el día de hoy vuelve a ser positivo, la bolsa vuelve a subir, Bitcoin vuelve a subir. Bueno, pues eso es lo que está pasando, ¿no? Luego pasan más cosas más positivas también para Bitcoin. Bueno, aparte de que se empezó a desmarcar de lo que estaban haciendo las bolsas, porque cuando estábamos cayendo antes de ayer, claramente Bitcoin se desmarcaba con una subida bastante importante. Pues tenemos noticias también aparte de que solo incumben en Bitcoin. O sea, esto de Donald Trump incumbe en todos los mercados, pero es que tenemos noticias muy buenas también respecto a Bitcoin. ¿Qué es esta? Cantor, SoftBank y Tether construyen un vehículo de compra de Bitcoin de 3 billones. Financial Times informa que Cantor Fitzgerald, SoftBank y Tether están dando los toques finales a un vehículo de adquisición de Bitcoin de 3.000 millones destinado a aprovechar la renovada vitalidad de la criptomoneda bajo la administración de Donald Trump. Dirigido por Brandon Lunick, hijo del secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lunick, o sea que evidentemente si lo está haciendo el hijo del secretario de Comercio de Estados Unidos, está claro que Estados Unidos va a hacer porque Bitcoin suba, bueno, porque Bitcoin suba no, pero va a hacer políticas pro Bitcoin, seguramente van a comprar Bitcoin y evidentemente el hijo del secretario de Comercio quiere aprovecharse. Evidentemente esto es aprovecharse de información privilegiada, pero es así. Lo que nos quiere decir es que tarde o temprano, en algún momento, el gobierno de Estados Unidos va a comprar Bitcoin. Porque si no, el hijo del secretario de Comercio no se pondría a crear una compañía con Tether, con SoftBank y con la otra empresa que cuál era, Cantor Fitzgerald, SoftBank y Tether, pues no se pondría a crear esa empresa para hacer la misma estrategia que MicroStrategy, porque lo que están haciendo es, van a crear una empresa en la que van a poner 1.500 millones en Bitcoin Tether, 900 millones de dólares SoftBank y 600 millones Bitfines en Bitcoin. Y con eso van a crear una empresa que se va a llamar 21 Capital, que planea cotizar a $10 por acción. O sea que lo que van a hacer es poner el capital, sacar a cotizar una empresa y con esa empresa emitir bonos como hace MicroStrategy y tal. En principio tienen pensado recaudar 200 millones, más una emisión de bonos de convertibles de 350, más una colocación privada de 200 millones. O sea, van a coger Bitcoin que tienen estas tres empresas, lo van a juntar y con eso van a crear una empresa, con ese capital van a apalancarse como hace MicroStrategy, emitiendo bonos a largo plazo, emisión de acciones, o todo. O sea, van a ser un MicroStrategy creado de cero. MicroStrategy era una empresa que ya existía y que con su capital propio y con el que iba recaudando de vender acciones y bonos y obligaciones y todo, pues fue comprando Bitcoin. Y esto lo van a hacer sin que exista la empresa desde el principio. La van a crear desde ya, ahora, nueva, pero es otro MicroStrategy que empezará comprando, pues no sé qué cantidad de Bitcoin, pero que poco a poco seguramente terminará comprando más. Así que
pues otra más que se suma. Esta es nueva, pero otras que existen en el mercado y que ya tienen el dinero en liquidez deberían espabilarse. Yo creo que este año, en algún momento de este año, alguna de las empresas grandes con enorme liquidez como Apple, como Google, como Amazon, si no dan el paso, es que los directivos están muertos. Me refiero a muertos cerebralmente, porque es que se les está escapando el tren. Y ellos tienen una posibilidad muchísimo mejor que la que tiene MicroStrategy, que la que tiene esta empresa nueva que os estoy contando que está para crearse. Porque tienen la liquidez, no tienen que ni siquiera apalancarse. Tienen una cantidad de dinero brutal con la cual podrían comprar perfectamente 1 millón de bitcoins y marcaría la diferencia en los próximos años para esa empresa comparado con las otras. O sea, la que lo haga, si de repente ahora se pone a comprar Amazon y compra 1 millón de bitcoins, lo que está haciendo es ponerse por delante de todas las demás de la competencia, porque las otras no van a poder comprar 1 millón. La primera que compre 1 millón es la única que va a poder comprar 1 millón, porque luego el precio subirá tanto que no tendrán dinero las otras para comprar 1 millón. La competencia. Si lo hace Amazon, no tendrá dinero suficiente Google para comprar 1 millón. No tendrá dinero suficiente Apple para comprar 1 millón. Si lo hace Apple, no tendrán Google y Amazon para comprar 1 millón. La primera que dé es la que gana. No va a poder haber más de una empresa que tenga, bueno, más de una empresa igual sí. Más de 2 empresas que tengan más de 1 millón no va a haber. Porque si 2 empresas muy grandes compran 1 millón cada una, el precio de Bitcoin se dispararía de tal manera, no solo por las compras, sino por lo que implicaría para todos los demás, porque todo el mundo sería consciente de que Bitcoin, en vez de valer 94.000 que está cotizando ahora, valdría 500.000, porque la gente, una vez que vea que una empresa como Amazon, del calibre de Amazon o Apple o Google, compra 1 millón de Bitcoins, en su cabeza ya estos precios se quedan ridículos. Aparte de la subida de precio que implicaría por las propias compras, psicológicamente todo el mundo pensaría que vale mucho más y de repente valdría mucho más. Entonces, la siguiente que quisiese comprar 1 millón no tendría dinero, porque en vez de estar a 90.000 o a 100.000 o a 120.000 estaría en 400.000 y ya en 400.000 no les llega para comprar 1 millón, entre otras cosas porque ellos mismos subirían también mucho más el precio. ¿Vale? O sea que no creo que pueda haber en la historia más de 2 empresas que tengan más de 1 millón de bitcoins, por mucho que quieran comprar. Porque en cuanto una lo haga y otra le siga, ya no va a haber una posibilidad para que la tercera tenga suficiente cantidad de dinero. Eso es lo bueno de que esté muy distribuido entre pequeños inversores Bitcoin. Por mucho que leáis por ahí que no está distribuido y que está en billeteras grandes porque la mayoría está en exchange repartido, pero esos que están en los exchange son de los clientes. Binance tiene 250 millones de clientes, por ejemplo. Aunque tengan un montón de bitcoins, esos bitcoins son la mayoría de esos 200 millones de clientes, o sea, está distribuido entre 200 millones de personas. Aunque esté en una billetera, porque Binance lo tiene todo en la misma billetera y ellos son los que controlan las llaves privadas, pero no son de ellos, son de los 200 millones de clientes. O sea que Bitcoin está mucho más distribuido de lo que la gente se piensa. Pero poco a poco las empresas van ganando terreno. Ya lo estamos viendo con la compra de MicroStrategy, etc. Así que no nos tenemos que despistar con eso. Bueno, esta noticia, como digo, es muy importante. Todavía nos dicen que pueden cambiar las cosas, que esto está en curso, pero que no es seguro que se vaya a llevar adelante, pero que en principio parece que sí, ¿no? Ya veremos, a ver, tendremos más noticias los próximos días, pero es una noticia, como digo, muy positiva. Pues entre esta noticia, que es muy positiva para el mercado de criptomonedas, la noticia de Donald Trump bajándose los pantalones con los aranceles, el mercado repuntando, noticias de que CZ se reúne con Malasia para hablar de criptomonedas, todas las noticias de estos días de compras de empresas, los 500 millones que emitió de obligaciones, no sé si fue Semler Scientific, sí, la compra de MicroStrategy. O sea, hay una carrera ahora mismo por las empresas por entrar en Bitcoin brutal. Y algunas que no sabremos, porque seguramente hay países que igual no tienen necesidad de las empresas de
indicar lo que están haciendo hasta que presenten sus informes semestrales o trimestrales. O sea, puede haber empresas que están comprando y hasta dentro de 6 meses no sabemos si han comprado o no han comprado. En muchas partes del mundo que la regulación es diferente que en Estados Unidos, ¿no? No sabemos cuántas ha comprado GameStop, que seguramente habrá estado comprando estos días porque ya tenía emitida la deuda. No creo que se hayan esperado ahí con la deuda para comprar ahora caro. Habrán comprado aprovechando que estaba barato. Así que, en general, todo son noticias positivas, pero también, ahora que hemos subido de forma vertical, pues tenemos que tener los pies en el suelo, como siempre. Vale, hemos subido, hemos cumplido el análisis, estábamos en lo cierto en que los mínimos eran esa zona, no volveremos a tocar esos precios muy probablemente nunca, la zona de los 75.000, muy probablemente nunca. Lo dijimos cuando estábamos ahí, cuando estábamos en 76, o sea, no lo decimos ahora porque estemos en 94.000, lo dijimos aquí. Dibujamos la línea este día, el día 9, podéis ver el vídeo, y dije, dibujo esta línea porque yo creo que ya esa es la línea, no va a bajar más de ahí, ese es el punto, esa línea anaranjada, y lo dije ese mismo día. O sea, no ahora porque haya subido, no, ese mismo día ya se veía que esa zona tenía unas papeletas enormes de ser el mínimo. Y no recuerdo bien si era ese mismo día o al día siguiente, no recuerdo bien. Uno de esos días, cuando estaba el mercado muy mal, estuve hablando en el Binance Live para tranquilizar los ánimos a la gente. Y ya dije que dentro de 3 semanas que la cosa estaría mucho mejor. Pues no han pasado ni dos. Y la subida que tenemos es del 25%, 26% desde ese mínimo, ¿vale? Y siempre lo mismo. Ya con no sé cuántos años llevo ya con el canal y siempre es lo mismo. Casi siempre que hay un descenso de estos, la gente se le va la cabeza, empieza a decir precios absurdos. Algunos hablaban de 10.000, otros de 60 y no sé cuánto mil, de 50.000. La gente no aprende con el tiempo. Es una pena, pero no aprenden con el tiempo. Yo intento una y otra vez cambiar la mentalidad de la gente para que se den cuenta que el mercado, cuando está barato es cuando hay miedo, pero la gente no lo entiende. Se creen que les van a regalar los Bitcoin de alguna manera, no sé. No se dan cuenta que para que el precio baje o para que el precio suba es porque alguien tiene que vender o comprar en ese precio. Es decir, si para que baje a 50.000, tendría que haber un montón de gente dispuesta a vender en 50.000. Y es absurdo. O sea, con todo lo que está pasando, con toda la evolución que estamos viendo de Bitcoin a nivel de regulación, a nivel de compra de empresas, es absurdo que la gente piense que se los van a regalar a 50.000. ¿Quién sería loco de vender a 50.000? O a 60 y algo mil. Pero la gente en esos momentos, yo no sé en qué piensa, que se vuelven irracionales totalmente. Nadie te va a regalar los Bitcoin. Yo no sé si es porque tienen el precio ese metido en la cabeza, porque es el precio al que vendieron y se quedaron sin la gran subida hasta los 100.000. Igual la gente vendió en 50.000 y por eso dicen, va a bajar a 50.000, porque tienen la esperanza igual de que lo pueden volver a comprar al precio que lo vendieron. Pero eso es esperanza, eso no es la realidad es otra. Bueno, vamos ya con el análisis. Hemos cumplido lo que veníamos diciendo, hemos llegado a los 94.000, que era la zona de resistencia más importante que tenía en este gráfico. Y aquí se acaba nuestro análisis. No quiere decir que no vayamos a hacer más, pero era hasta este punto donde teníamos hecho el análisis. No, más allá de aquí. Ahora entraremos en un terreno desconocido, entonces habrá que dejar unas semanas para que el precio nos diga qué es lo que está haciendo, porque podemos seguir subiendo, si rompemos esta zona en la que estamos, podemos seguir subiendo hacia la zona de los 98.000 o incluso los 102.000, ¿vale? Pero claro, está subiendo muy en vertical, y cuando sube muy en vertical pues hay que tener un poco de prudencia. Lo importante ya lo hemos hecho de todas formas, acumulamos en la zona de mínimos, que es lo que hay que hacer cuando estamos comprando compras periódicas y el precio había llegado a unos niveles como los 106.000 y decíamos en 106.000 mejor
tranquilizarse, porque algunas personas querían comprar todo ahí, y dijimos, no, hay que tranquilizarse, hay que esperar un poquito, y cuando haya correcciones importantes, comprar. Cuando llegamos a la corrección, pues ya dijimos la zona que era la zona de mínimos, que creíamos que no iba a bajar de ahí, y ahí la gente acumuló. Y ese es el trabajo hecho. Ahora, lo que pase de aquí en adelante, pues ya digo, tendremos todavía que esperar unas semanas a que el mercado nos diga qué está haciendo, porque ahora podemos consolidar por debajo de la línea anaranjada o podemos consolidar por encima de la línea anaranjada. Y son dos escenarios pues bastante diferentes, porque uno, estaríamos hablando de que el precio estaría oscilando entre 94.000 y 102.000 durante las próximas semanas, y en el otro escenario estamos hablando de que el precio podría estar oscilando entre 88.000 y 94.000. Y no sabemos en cuál de esos dos escenarios estamos. No siempre, no tenemos que saber el 100% del tiempo qué es lo que va a hacer el mercado. Aparte de que es imposible saber lo que va a hacer exactamente el mercado, no se trata de eso. Se trata de detectar los puntos de inflexión como el que hemos visto recientemente en ese mínimo y ahora esperar. Si nos da oportunidad en la zona de 88.000, aprovecharla porque no va a haber muchas más. Por debajo de 90.000 yo no sé cuántas oportunidades quedarán. Igual no queda ninguna, igual quedan 2, igual quedan 3, pero pocas. Entonces, por debajo de 90.000, 88.000, 80 y algo mil, vamos, de cabeza. No lo sé si va a haber oportunidad, ya digo, porque está todo tan positivo que lo mismo se dispara y se nos va a 102.000. Pero si las hay, habría que aprovecharlas. Los soportes los tenemos ahí, en esa zona de 87.000 y pico, 88.000, esta zona. Si hacemos un pullback, caerá hacia esos niveles, pero muchas veces no lo hace, así que no nos podemos fiar. Los que tienen la posición tomada ya en la zona baja, estupendo. Ya no hay mucho más que hacer que esperar, y si surge otra oportunidad, acumular más. Si no, esperar y ver la segunda parte del año cómo superamos los máximos y marcamos un nuevo máximo. Los objetivos ya los comentamos en los vídeos anteriores. Gráfico semanal. La vela, ya lo decíamos ayer que pintaba bien, pintaba que iba a recuperar la vela que tuvimos el 3 de marzo y efectivamente la ha recuperado. Ahí está. Tenía toda esa pinta. No ha tardado nada. Podía haber tardado un poco más, podía haber sido más adelante en la semana, pero nada, fue ayer, de golpe. Perfecto. Nos mantenemos en la línea alcista, esta línea roja, el gráfico va genial. Aquí no se nota que haya habido ningún crack, como en las bolsas que sí se nota. Aquí no ha habido nada, es una corrección muy similar al año pasado. Ha durado un poquito menos, pero muy parecido. Este movimiento de aquí, en gráfico semanal, es muy parecido a este movimiento de aquí. Un segundo que quite esto, que si no, no me deja dibujar. Vaya, no me deja. Un segundito, ahí, quitamos esto. Y eso, esta zona muy parecida, como veis, la corrección a la que tuvo el año pasado. Así que es lo normal. Y sale para arriba otra vez, como aquí. Aquí, como veis, tuvo un pequeño retroceso una semana, pero tuvo 3 semanas positivas. Bueno, podría ser que la semana que viene tengamos un pequeño retroceso, igual que ocurrió aquí, no lo sé. Y sería de aprovechar, porque luego nos vendría otra vez subida. No creo que sea tan vertical la subida como la que tuvimos aquí, pero sí lo suficiente como para romper los máximos e irnos un poquito por encima de esa zona. Ya hablamos de los niveles, como digo, en los vídeos anteriores. El que quiera ver, pues ahí los tiene. Gráfico horario. Aquí ha reventado todo. Bueno, rompió el canal bajista ya claramente el fin de semana. Le costaba arrancar, pero al final pues arrancó, rompió la línea roja. La línea roja en el horario es una zona donde posiblemente caiga y sea una buena zona de entrada. Aproximadamente puede ser la zona de 90.700, 91.000, y si pierde la línea roja es cuando nos dará la gran oportunidad. Si la pierde, nos dará la gran oportunidad, porque bajará por debajo de 90.000 seguramente, y esa sería una de las últimas grandes oportunidades que nos quedará este año. La gran oportunidad ya ha sido en esta zona de los 75.000, pero si cae ahora otra vez a esta zona de 80 y algo mil, 87, 88, sería otra nueva oportunidad. La dominancia, pues brutal. La dominancia está en 64,5
3,39. Brutal. Y seguirá aumentando con el paso del tiempo. ¿Por qué? Pues porque la capitalización de Bitcoin va a seguir aumentando a lo largo de los próximos años, según se vaya acercando a la capitalización del oro. Y la capitalización de las altcoins, si aumenta, va a ser a un ritmo muchísimo menor e incluso puede que no aumente. Todo dependerá de lo que veíamos ayer. Si aumenta la actividad en las altcoins, en las redes de las altcoins, puede que aumente algo la capitalización general de las altcoins. La mayoría será un juego de suma cero. Es decir, no aumentará mucho la capitalización de las altcoins, unas se lo irán quitando a otras. Pero como Bitcoin sigue aumentando la capitalización propia, el porcentaje del mercado cada vez será más para Bitcoin. Irá subiendo 64, 65, 66, 67, muy probablemente hasta llegar a un 80, 81, 82, igual hasta 85% dentro de 10 años. ¿Vale? Siempre habrá un espacio para una pequeña capitalización. Es muy probable que las altcoins mantengan la capitalización que tienen repartida entre ellas. Solo que algunas irán desapareciendo, entrarán otras nuevas que cogerán esa capitalización de las que desaparecen, etc. Un juego prácticamente de suma cero. Lo que ganen unas será lo que pierdan otras. Pero de momento todavía creo que hay sobrevaloración y hasta que no haya aumento en actividad de las redes, de esas altcoins, estas capitalizaciones siguen siendo altas para la mayoría de ellas. Evidentemente estábamos en sobreventa y con la subida de Bitcoin ya dijimos que seguramente vamos a rebotar en las altcoins algo. Seguramente tendremos rebotes. De hecho, algunos ya estamos teniendo. Por ejemplo, Aave ha roto la línea bajista y podría repuntar un poquito. Cardano, pues lo mismo, está queriendo repuntar hacia 780, incluso podría repuntar un poco más. Pero vamos, que es lo normal. Es lo que venimos diciendo. Decíamos estos días, cuando suba Bitcoin a 94.000, las altcoins rebotarán. Algunas un 10, otras un 15, otras un 20, dependiendo de la capitalización que tengan. Cuanto más baja la capitalización y más narrativa tenga esa criptomoneda, pues más tendrá el rebote. Pero son rebotes nada más. No es un cambio de tendencia, ni mucho menos. Durará lo que dure. Y luego, pues como hemos visto, como la actividad es muy baja y no hay aumento de interés por utilizar las altcoins, pues seguramente volverán a caer en cuanto Bitcoin tenga alguna corrección o lo que sea, ¿no? Ahora mismo la moneda de BGB, como veis, ha tenido caídas estos últimos días. Las de los exchanges suelen reaccionar así al principio, con caídas, y son las últimas que suben. Es decir, cuando tengamos el repunte de las altcoins y veamos que ya suben las de los exchanges, es que el repunte de las altcoins ha terminado, así que ese puede ser un indicador. Cuando veamos que sube BNB o sube BGB, que están cayendo como veis estos últimos 3 días, será el fin de ese pequeño rebote que van a tener las altcoins. Pasarán de estar sobrevendidas a una zona neutral y luego volverán las caídas. Ethereum también ha rebotado un poco, está subiendo hoy un 1%, ayer recuperó lo que había perdido el día anterior, pero como veis sigue estando parecido con respecto a Bitcoin. Ha subido un poco contra el dólar, pero es lo que ha subido Bitcoin prácticamente, no mucho más. MicroStrategy, pues disparada, está marcando en la preapertura 355 y claro, si por lo que sea Bitcoin se va a esa zona que hemos dicho de 102.000, pues fijaros MicroStrategy dónde puede llegar a ir. Pues a la zona de 440 o 460, que es brutal. El que haya estado también comprando en esta zona de mínimos, pues tiene unas ganancias enormes. Fijaros, Bitcoin decíamos que desde mínimos había subido un 25%, MicroStrategy a precio de cierre de ayer, bueno, vamos a ponerlo al precio de preapertura de hoy, porque es lo que está cotizando ahora Bitcoin, sería un 51% de subida, ha subido el doble que Bitcoin. Lo que pasa es que también cuando baja, baja más, claro. O sea, tampoco os quedéis solo con que sube el doble, sino que cuando baja también baja más. Cada uno ya sabe el riesgo que tiene que asumir. Solana un 1,46% arriba. Es de las que están ahí en el top, de las que mejor ha repuntado, porque ha aumentado un poquito
su actividad le ha robado, digamos, actividad a las otras, a Ethereum y compañía, por eso está un poquito mejor. Es lo que digo, es un juego de suma ceros y si yo te quito actividad a ti, yo estoy mejor, tú estás peor. Es lo que pasa con las altcoins, ¿no? Y XRP, que repunta también un 2,40%, pues todavía se aguanta por encima de los 2.309 hasta que no llegue el siguiente movimiento bajista del mercado de altcoins, pues no perderá el soporte. Entonces, bueno, se mantendrá de momento ahí. Y en el momento que pierda ese soporte es cuando vendrán las cosas difíciles. Lo están aguantando, pero ya digo, la sobrevaloración es mucho mayor incluso que la de Ethereum, así que es cuestión de tiempo que pierda esos niveles. Y Bitcoin, pues eso, 94.250, ahí lo vamos a dejar. Está en zona de resistencia, esa línea anaranjada en teoría es una resistencia dura. Si la pasa, nos estará diciendo muchas cosas, nos estará diciendo que Bitcoin está muy fuerte, porque saltarse esa resistencia viniendo desde donde viene en 3 días sería brutal. Y entonces ya veríamos a ver qué pasa. Ya digo, ahora mismo no hay... El análisis se acaba de cumplir. Todo lo que veníamos diciendo en esta zona, cuando teníamos la línea bajista y en el suelo, se ha cumplido y ahora tengo que esperar. No puedo hacer ningún análisis sin saber hacia dónde va a consolidar, porque puede haber dos movimientos, uno de consolidación en esta zona para luego romper, ese sería uno de los posibles movimientos, y el otro sería que esto lo hiciese arriba, que lo hiciese aquí. Ambos son válidos, no soy adivino, con lo cual tengo que esperar un poco a ver dónde se hace esta fase de consolidación, si viene aquí o si viene aquí. Si la hace aquí abajo, dará oportunidad interesante de entrar por esta zona o incluso un poquito por debajo. Si la hace aquí arriba, pues no habrá oportunidad de volver a entrar por debajo de estos 90.000. O sea que todo dependerá de eso, pero en principio ese es el comportamiento que me espero. Y la segunda parte del año me espero máximos. Y ya dije que más o menos espero precios entre 118.000 y 124.000 para un máximo. Que no quiere decir que sea el máximo de ciclo, repito, siempre lo digo porque la gente siempre se piensa, no sé por qué, dan por hecho que si digo un máximo para este año es el máximo del ciclo. Cuando yo nunca he dicho que este año vaya a terminar el ciclo. De hecho, he dicho lo contrario. No creo que termine el ciclo este año porque no creo en los ciclos de 4 años, por mucho que hayan coincidido. Al principio eran de 4 años por el halving, pero ya en el halving anterior no hubiera habido ciclo de 4 años si no llega a ser porque coincidió con una bajada de la bolsa y una subida de tipos de interés brutal. Y en esta ocasión, como ya no creo que coincida con eso, pues veremos que los ciclos ya no son de 4 años. En aquel momento no lo pudimos ver, era lo que hubiera pasado si no llegamos a estar como estábamos, pero en esta ocasión sí vamos a poder ya comprobar perfectamente que los ciclos de 4 años se han terminado. ¿Por qué? Porque solamente queda 1 millón de Bitcoin por minar. 1 millón entre 21 millones no es nada. Por mucho que se reduzca la recompensa a la mitad, ya no es nada, ya no tiene prácticamente influencia. Por lo tanto, esos ciclos de 4 años que al principio sí tenían mucha incidencia, ahora ya no importan. El halving ya no importa para los ciclos. Evidentemente disminuye la oferta y sí que marca un hito importante para los mineros porque tienen que ser más eficientes al reducirse la recompensa base a la mitad, pero no va a marcar ya los ciclos de Bitcoin. El ciclo de Bitcoin seguramente va a ser mucho más largo y va a durar mucho más tiempo. Yo creo que todavía nos queda este año y otros 2 más bastante buenos, para luego tener quizás un año un poco más correctivo. Pero yo creo que nos queda todavía 2 años y medio buenos. Así que por mucho que diga un máximo para este año, no quiere decir que ese vaya a ser el máximo y luego vayamos a tener una tendencia bajista, ni mucho menos. De hecho, no tiene pinta de que vaya a haber tendencias bajistas en Bitcoin en mucho tiempo. Más bien entraremos en correcciones largas, como la que tuvimos el año pasado y cosas así. Porque es un activo que la gente no va a querer vender. Entonces, yo creo que está empezando a comportarse ya como el oro, y por lo tanto, cuando el resto del mercado caiga, Bitcoin más o menos será resiliente, o debería serlo. La gente debería haber aprendido de estas cosas, como lo que acaba de pasar. Si la gente todavía, aún así, no ha aprendido,
nos merecemos que dentro de 5 años todos los Bitcoin los tengan empresas. Nos lo merecemos. Porque si no aprendemos de que cuando hay movimientos a la baja por cosas que no tienen nada que ver con Bitcoin, nos entra miedo y lo vendemos, pues nos merecemos que dentro de 5 años el 90% de los Bitcoin los tengan empresas. No es culpa de las empresas. Porque antes de que comprase MicroStrategy, el 100% de los Bitcoin lo tenían personas. Con más o menos dinero, pero eran personas. Si finalmente el 90% de los Bitcoin acaban en manos de empresas, es por culpa de las personas, que son los que se lo han vendido. Y estaría bien que acabase en manos de las empresas si nos pagasen a cada uno 1 millón por cada Bitcoin. En ese caso sí, no estaría mal. Porque ya no tendrías nada que preocuparte, pero no. Siempre hay que tener Bitcoin. Algo. Incluso aunque llegue a 1 millón, da igual. Siempre hay que tener algo de Bitcoin, porque el dinero fiat al final es un dinero que se puede imprimir. ¿Para qué vas a cambiar una cosa que no se puede imprimir más por algo que sí se puede imprimir todo lo que quieras? No tiene sentido, ¿vale? Solamente tiene sentido para gastarlo si necesitas. Es decir, cuando vayas a necesitar comprar algo, algún activo, bueno, pues vale. Pues deshacerte de algo de Bitcoin. Pero lo demás, ¿para qué vas a querer un dinero que otros pueden imprimir cuando tú tienes un dinero que nadie puede imprimir? Bueno, pues a ver si no dejamos que las empresas tengan todo el Bitcoin y por fin entendemos lo que es. Y nada más, solo es eso. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! Bitcoin al día demuestra el valor, como el patrón oro brilla su esplendor, con oferta limitada y una red segura, es refugio de valor en la tormenta futura. Gráficos y ciclos te hacen entender que en este mercado puedes aprender. Con cada halving su fuerza renace y en Bitcoin al día el ave fénix te lo hace ver. Entre velas y ondas siempre avanzarás, con fundamentos claros todo dominarás. El fénix vuela con su fuego inmortal, en Bitcoin al día el cripto es real. Así en este canal, tu visión que será el camino del cripto, con claridad verás. Bitcoin el refugio siempre será, y en Bitcoin al día lo comprenderás. En este canal, tu visión crecerá, el camino del cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio siempre será, en Bitcoin al día lo comprenderás. Entenderás. El Bitcoin al día te muestra el valor, como el patrón oro brilla su esplendor, con oferta limitada y una red segura, es refugio de valor en la tormenta futura. Gráficos y ciclos te hacen entender que en este mercado puedes aprender. Con cada halving su fuerza renace, y en Bitcoin al día el ave fénix te lo hace ver. Entre velas y ondas siempre avanzarás, con fundamentos claros todo dominarás. El fénix vuela con su fuego inmortal, en Bitcoin al día cripto es real. Así en este canal, tu visión crecerá, el camino del cripto
guarida verás, Bitcoin el refugio, si siempre será. En Bitcoin al día, cripto es real, así en este caso